y estrategia militar puedan venir a visitar Bolivia, puedan realizar actividades en Bolivia sin recibir el apoyo, no el apoyo, sino que sigan el marco de la Constitución Política del Estado, en su artículo 158, como le decía, de la Constitución Política del Estado, y que los mismos realicen tareas específicas, el por qué vienen de manera excepcional, qué están realizando, qué van a hacer, qué van a deducir, qué tareas van a realizar dentro del territorio boliviano. Es decir, doctor Durán, si vienen, como usted afirma, aunque sea como académicos, de igual forma tienen que tener si se quiere, la autorización congresal, la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, porque el artículo 158 de la Constitución Política del Estado no dicen tropas militares armadas, dicen fuerzas militares. Si usted, Casimira, tiene ahí en el estudio una Constitución Política del Estado, va a leerla y dice fuerzas militares extranjeras. Si las fuerzas militares extranjeras vienen a Bolivia de alguna tarea, realizar algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad, lógicamente tiene que la Asamblea Legislativa realizar las respectivas autorizaciones de manera excepcional. O sea, no dice de manera académica no podrán realizarlo, de manera armamentista no podrán realizarlo. Dice sencillamente la Constitución, cualquier fuerza que venga a Bolivia a realizar este tipo de tareas. Y creo que lógicamente esto debería llegar a través del Congreso. Yo le he escuchado al diputado Aliaga, que es el presidente de la comisión, que dice que conocía, y todos los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa desconocían estos hechos. O sea, ¿de qué se trata? Que la Asamblea Legislativa está por demás. La Asamblea Legislativa no cumple ningún rol. Entonces estamos hablando de un blef a la Constitución, a las leyes en actual vigencia. Ahora usted ha hecho otra denuncia en las pasadas horas, que llega un segundo contingente. ¿Es verdad esto? Perdón, Casimira, no le llegó a copiar. Que usted hizo una denuncia hace unas horas atrás de que llega un segundo contingente de militares de Venezuela. ¿Es esto verdad? Me parece que no tenemos buena señal. Ahora sí me escucha, doctor. De militares venezolanos que ya están llegando, y lógicamente nos tratan de hacer ver que hay tareas administrativas, tareas académicas, pero ¿por qué tienen que llegar en dos grupos? ¿Por qué no llega en un grupo entero? Y es lo que nos causa zozobra en un momento determinado, cuando estos grupos, si son académicos, pese que la Constitución Política del Estado no señala, por tareas académicas debe llegar un grupo, la Asamblea tiene la atribución de realizar tareas para un grupo armamentista, etcétera. Entonces, este grupo llega así, Casimira, y según las informaciones que tengo, llegan entre el 10 y el 11 de junio hacia Bolivia a realizar nuevas tareas. Entonces, hay alguna situación que nos deja perplejos, el por qué llegan. Si más allá que cualquier ciudadano extranjero puede venir a Bolivia, revisar, ingresar, realizar tareas de turismo, tareas de interdicción, tareas de, no sé, de conocer nuestra patria, ¿por qué no siguen los mecanismos que dice la Constitución Política del Estado? Yo le señalaba a usted y a todos los radioescuchas que nos están siguiendo a través de la radio, ¿por qué no siguen los mecanismos que manda la Constitución Política del Estado, que la Asamblea excepcionalmente ante el ingreso de tropas militares pueda autorizar? Y el por qué, sencillamente el ministro de Defensa dijo, son tareas académicas. Si son tareas académicas, ¿por qué no la Asamblea Legislativa conoce estos hechos? Eso es lo que nos llama muchísimo la atención hoy en día. Doctor, ¿y usted sabe cuántos militares van a llegar en los próximos días? Porque, bueno, llegaron 65, pero ¿cuántos más llegarían? Bueno, tengo la información que llegan el doble de militares que han llegado, entre ellos oficiales generales, oficiales subalternos,
suboficiales y sargentos, es decir, que llegan oficiales de las tres fuerzas, del ejército, de la Armada Boliviana, del ejército y de la Guardia Republicana Venezolana, porque ellos toman como una tercera fuerza, como una cuarta fuerza a la policía boliviana. Entonces son situaciones que de alguna manera se están viniendo a inmiscuir en... Mire, Casimira, yo le digo a usted, en este momento, el fin de semana han estado estos oficiales que llama el ministro de Defensa, que son académicos, porque están en áreas estratégicas como el áreas de litio, donde tenemos en Potosí, porque están en áreas estratégicas como en las unidades militares de Chua, que han estado el fin de semana. Entonces creo que tiene que el ministro explicar, lógicamente que ante el presidente dirán pues son tareas administrativas, pero se ha roto lo que es el cumplimiento obligatorio a lo que dice la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Constitución Política del Estado, de cumplir excepcionalmente el tráfico, el tránsito y el por qué están fuerzas militares en Bolivia. Ahora, ¿qué conoce usted de estos académicos, de estos militares que tienen esta carrera? Lo que decía el ministro de Defensa es que es muy similar a nuestra Escuela de Altos Estudios Nacionales que se tiene en Bolivia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Qué similitudes existen? Casimira, primero la Escuela de Altos Estudios Nacionales en Bolivia es una escuela de estrategia y de maestría. Es decir, para todas las personas que viven un sentimiento académico, es una escuela lógicamente, de maestría. Más allá de cualquier situación, lo mismo hacen en Venezuela. Viven una escuela de maestría. ¿Y para qué vienen unos maestrantes? Lógicamente, esos maestrantes se van a clasificar con una tesis. El día de mañana, cuando hagan una tesis, tendrán que decir, pues, esto hemos observado, esto ha pasado, esto realizado en Bolivia. Entonces son situaciones que lógicamente tienen que llamarnos la atención sublimemente, porque son situaciones incómodas, porque las escuelas de altos estudios nacionales, no solamente en Bolivia, en la Argentina, en el Brasil, en Ecuador, en Colombia y en este caso en Venezuela, nos tratan son tesis que realizan para realizar trabajos sumamente preponderantes dentro del Estado Nacional. Y las escuelas nacionales de estudios, pues al margen de que vengan, ¿quiénes vienen a Bolivia, Casimira? No vienen subtenientes, no vienen sargentos, no vienen suboficiales, no vienen tenientes, vienen generales y coroneles en sus últimos grados. O sea, es preocupante esta situación. ¿Qué tesis se van a llevar de Bolivia? Los temas de litio, los temas que tenemos de recursos naturales, que van a poder llevarse de acá hacia el extranjero, para ver cuál fue el propósito de Bolivia en el año 2019, cuando Evo Morales salió corriendo de Bolivia y lógicamente los movimientos sociales salieron adelante, las Fuerzas Armadas y la policía dio el apoyo preponderante. Entonces son situaciones muy incómodas que lógicamente que tienen que explicar, no yo, tiene que explicar el ministro de Defensa Nacional. ¿Qué puede suceder en el futuro con el ministro de Defensa? Por lo que usted dice, ¿no? Se ha pisoteado la Constitución Política del Estado al dejar entrar a militares venezolanos sin el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué puede suceder con el ministro el día de mañana? ¿Lo interpelarán? ¿Qué sucede en estos casos? Casimira, lo primero que tiene que hacerse es interpelar a un ministro de Defensa incapaz, es lo clásico, porque el ministro de Defensa mínimamente tenía que dar de conocer estos pormenores al capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el capitán general de las Fuerzas Armadas? Es el presidente Luis Arce Catacora. No lo hace conocer, interpelación al ministro. Lógicamente, cuando existe una interpelación al ministro, no ha cumplido con los hechos, significa una censura al ministro, es un cambio del ministro de Defensa. Creo que el ministro de Defensa de un tiempo a esta parte no ha cumplido con los preceptos que lanza la Constitución Política de Estado, la Ley 1405. Es un ministro que cumple administrativamente sus hechos sin saber lo que pasa en las Fuerzas Armadas.
Yo estoy seguro que el señor ministro, si uno se le pregunta cuántos efectivos tiene, cuántas pequeñas unidades tiene, desconoce. Entonces, tenemos un ministro incapaz. Lógicamente tiene que haber una interpelación, una censura y un cambio de ministros, que es lo que corresponde ante la autoridad que es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Doctor Durán, nos llega información